Buen día, me presento. Soy Acisclo Antonio Palomino, pintor y tratadista, erudito en muchas áreas del conocimiento, religioso, artístico y científico. Nací en Córdoba, hoy España, en 1655. Me formé en el Real Convento y Colegio de San Pablo, el cual fue esencial en mi formación intelectual, guiado por el pensamiento tomista que quedó plasmado en mi obra. Simultáneamente, me desarrollé con gran talento en la práctica pictórica. Mi aprendizaje no estuvo vinculado a ningún maestro en concreto, pero tuve un trato cercano con el pintor sevillano Juan de Valdés Leal. Cerca de los 22 años de edad, terminé mi preparación pictórica y me hice amigo de dos destacados artistas cortesanos, Juan Carreño de Miranda y Claudio Coelho. Tan favorables relaciones me permitieron trabajar para la monarquía. Gracias a mis primeros trabajos en la corte, en 1688, me concedieron el cargo honorífico de pintor real hasta mi muerte en 1726. Entre mis múltiples virtudes, destaca mi faceta de tratadista y biógrafo, culminada con mi obra maestra, el Museo Pictórico y Escala Óptica, que finaliza todos los esfuerzos de mis antecesores y consiste en una reflexión sobre el arte de pintar a través del saber racional y científico. Es una investigación de la verdad sobre la esencia de la pintura, mediante las operaciones lógicas de definir, dividir y argumentar, considerando como base la historia, la teología, filosofía y matemática. Este libro está estructurado en 3 tomos y publicado en 2 volúmenes, entre 1715 y 1724 en Madrid, concebido como un manual para la formación integral del pintor, así como fuente literaria para el estudio del arte español. En estos tomos no solo abordo los rangos de las personalidades en el taller del pintor, sino que hablo de las herramientas más básicas de un artista, pasando por las técnicas de óleo, temple y fresco, así como algunos consejos, anécdotas y sugerencias, además de un índice de términos y la compilación de las vidas de grandes artífices. Mi tratado tuvo tal alcance que impactó hasta al nuevo continente y específicamente en Nueva España. Tuvo un buen recibimiento en los círculos intelectuales de las grandes ciudades, por lo que incluso artistas como Miguel Cabrera fueron lectores atentos en la búsqueda de ser pintores doctos. En el Museo Pictórico y Escala Óptica encontrarán distintas soluciones a sus problemas más comunes como pintores. Conocerán algunos secretos de los tratadistas del pasado, regionalismos respecto a nombres y calidades de materiales. Pero basta de mí. Hablemos ahora de algunas creaciones sublimes que demuestran genio, destreza, talento y ciencia. Con ustedes, San Juan Bautista Niño. Hola a todos, soy San Juan Bautista, una pintura al óleo, es decir, ejecutada con la mezcla de colores con aceite de linaza o de nueces. Fui creada a principios del siglo XVIII y recuerdo claramente cómo fue mi génesis en el taller de Antonio. Lo primero que pasó fue el armado y lijado de mi bastidor, donde me clavaron un lienzo de Coruña, el cual me cosió una amable mujer, con hilo delgado pero resistente. Después me pasaron la piedra pómez para rebajar los imperfectos del lienzo. Debido a que me hicieron con un poco de prisa, a comparación de otros amigos, me aplicaron una capa de aparejo de gacha, la cual no es tan recomendable ya que te puede degenerar, es decir, honguearte. La gacha es una mezcla de agua, harina de trigo, miel y aceite de linaza. Solo fue necesaria una mano y luego me apomazaron muy bien la superficie para que la siguiente capa pudiera abrazarme. Pero todavía no estaba listo para la pintura. Me cubrieron con una capa de imprimación, elaborada con greda o légamo, aceite de linaza y para asegurar el secado también añadieron colores viejos,
Agregaron almagre o almazarrón para darle color y cuerpo. Pusieron 2 capas y entre cada una apomazaron de nuevo. El siguiente paso fue difuso para mí. Recuerdo que había varias formas de hacer mi dibujo preparatorio. La primera era trazar una cuadrícula en el lienzo y teniendo como base la imagen original, se dibujaba a mano alzada con clarión. También un método efectivo consistía en tomar los perfiles del dibujo original, siempre y cuando tuvieran el mismo tamaño que el lienzo, lo cual significaba pasar los contornos con carmín y aceite, luego colocar un papel sobre él y con un paño asegurar el impreso. De esta manera, el papel se ponía sobre el lienzo y se volvía a frotar con el paño, logrando la transferencia de los perfiles, que luego eran repasados con tintas. Otra forma que se pudo haber ocupado fue usar un estarcido del dibujo en un cartón o papel y repasarlo con una muñequilla de albayalde o yeso. El maestro Palomino me hizo de acuerdo a los cánones de belleza, considerando la proporción anatómica, perspectiva, simetría, gestualidad y afectos, con base en una intención artística, con el fin de que mi figura y los elementos que me acompañan lograran una imagen perfecta. Antes de pintar, los pigmentos se molían en la losa con una moleta, hasta hacerlos polvo. Se les agregaba aceite de linaza o agua y se seguían moliendo hasta que quedaran en una textura en pasta. Después se reservaban hasta el momento de ocuparlos. Ahora por fin, después de tanto cansancio, vamos a la mitad de mi creación. Mi momento ha llegado, ahí les va mi capa pictórica. A continuación, Antonio preparó su paleta con los colores seleccionados para hacer las tintas de mis encarnaciones. Inició remarcando el perfil con el clarión y luego aplicó las tintas de perfilar o de los oscuros. Después pintó con 4 tintas claras las carnes, que se van graduando entre ellas ocupando la primera como base y se van mezclando con otros pigmentos y así sucesivamente. Para perfilar se usó nuevamente la tinta de oscuros y se repasaron las tintas hasta lograr unas carnes templadas. En cuanto a los frescores, se tomó un poco de la primera tinta clara y se añadió más carmín y algo de vermellón. Así, el pintor logró transmitir a través de pinceladas mis emociones y afectos. Mis cejas se hicieron con colores oscuros y desperfiladas hacia las sienes. El blanco de mis ojos lo hizo azulado. En cuanto al pelo, se usaron tintas claras y luego oscuras y se hicieron peleteados, no con un pincel fino, sino con un pincel suelto y abierto de pelo. Para mis paños fue importante considerar el color y tipo de tela, para acercarse a la hermosura del original. Se pintaron con la regla de oro, que consiste en ocupar 4 tintas generales y el toque de luz y oscuro. Los países que acompañaron a mi historia no me opacaron, sino que me complementaron. Antonio pensó incluso en la estación del día más ventajosa, el atardecer. Primero pintó con tonos claros los celajes para ir rebajando las tintas a colores más oscuros y lograr un cielo claro y lejano. Luego las montañas más remotas acarician con suavidad el cielo, pero siguen más oscuras, y conforme se avanzó en los planos, puso más en lo oscuro de las tintas, añadiendo verdes, rojos y ocres donde creyó conveniente, así como algunos toques de luz. Poco a poco los colores fueron cobrando vida en mí, mientras sentía cosquillas cuando Palomino pasaba sus pinceles más suaves para seguir difuminando los contornos y lograr una templanza que le encantaba en todas sus creaciones, pero siendo cuidadoso. No arrastraba color ni los dejaba ir a zonas que no les correspondían. Finalmente, este fue mi resultado. Ahora es mi turno. Soy la pintura de El Fuego. A mí, Palomino me hizo al temple. ¡No es cierto! ¡Calla! Y te preguntarás, ¿qué es eso? Mi padre me explicó que la pintura al temple es aquella que usa colores liquidados con ingredientes glutinosos y pegantes, como goma, cola o similar, y en la que pueden emplearse todos los colores conocidos. Palomino no fue tan específico en describir la elaboración de mi capa pictórica, pues mucha de la metodología antes expuesta se aplica de igual manera. Al igual que San Juan Bautista, me formaron a partir de un bastidor de madera, en el cual se tensó un lienzo, aunque otros amigos fueron hechos en tabla o en muro. Después, se me colocó una base de preparación, que a diferencia de las ya mencionadas, tiene yeso pardo, ceniza cernida y cola fuerte. Palomino preparaba los colores molidos para elaborar las tintas generales, tanto para las cosas de historia como de arquitectura y adornos. Remarcaba que cada tinta debía guardarse en una vasija con agua, para que no se secasen ni endurecieran, con su número y letra para identificarlas, y un cucharón de madera. Y para otorgarme colorido, él únicamente tomaba un poco de las tintas previamente realizadas y las mezclaba con cola templada,
que debía de formar hilo. Si no era así, se debía calentar cola fuerte y mezclarla. Si el temple era de cola de guantes, esta se mantenía líquida por más tiempo con solo agregar unos tallos u hojas de higuera. Luego, procedía a dar pinceladas, primero ligeras, con el propósito de que no se tapara lo trazado, se trasluciera el dibujo preparatorio y no se deterioraran las tintas siguientes. Lo que sí, siempre se debía labrar con ligereza y limpieza. Además, no se debían dejar corrales, porque al regresar sobre lo ya dado, siempre queda desigual y achamelotado. Si en algún punto se perdían los trazos del dibujo, se podían recuperar limpiando con un pincel húmedo, dejando secar el área y luego volviendo a trazar con lápiz o tinta. Por lo que veo, Antonio no detalla tanto mi técnica como con el óleo y el fresco, que son sus consentidos. ¿Cuántas veces te lo debo repetir? No eres un temple. ¿Qué? ¿He vivido engañada todos estos siglos? ¿O no? Creí que era especial. Ya vas a empezar. Eres otro óleo, pero somos preciosos. ¿Y entonces, Palomino no pintó temples sobre lienzo? No lo sabemos. Mira, mejor olvídalo. Pero el maestro quiere decir algo. Otro recurso que puedes usar para embellecer tu pintura es el dorado. Acércate. Te diré un secreto. Si tocar con oro el temple quisieras, betuno mordiente realizarás. A una onza de barniz grueso, una de trementina, otra de cera amarilla y 2 de pez griega. Se derrite hasta que se incorpore bien y se deje enfriar. Luego se toma y aplica con un pincel de meloncillo. Debe estar con una consistencia suelta y poco a poco se irá sentando el oro con la yema del dedo pulgar sin restregar, humedeciendo un poco el dedo para arrancar a pedazos el oro del libro y después sacudirlo en el sitio con un pañuelo para que las plumeadas queden bien recortadas. Para concluir tu obra maestra, en cualquier caso, también es buena la aplicación de un barniz, pero la variedad es muy extensa, pues hay de aguarrás y goma copal, barniz de grasilla y aguardiente, menjuí, entre otros. Para aplicar el barniz de aguarrás, se necesita que la pintura y el barniz estén calientes cuando lo pongas con brocha, así como agregar una 1/4 parte de aceite de nueces. Y ahora sí, puedes dar tus últimos retoques sobre el barniz, pues ahora el color correrá más suave, será más lustroso y jugoso. Conclusiones. Como parte de los recursos didácticos que se elaboraron en el seminario taller de restauración de pintura de Caballete, se logró presentar un video creativo y explícito sobre la manufactura de una pintura de Caballete con base en uno de los tratados más importantes del siglo XVIII. Museo Pictórico y Escala Óptica del artista español Antonio Palomino. Esta obra es uno de los tratados más importantes, ya que si bien no propone algo completamente nuevo, hace una recopilación de los grandes de la época. Palomino tenía un profundo entendimiento de la manufactura y comportamiento de los materiales, logrando una organización sistemática y rigurosa de las técnicas pictóricas y de los artistas. Todo esto lo transmite a través de sus experiencias, mismas que complementa con la investigación de otras fuentes. Se considera que el entendimiento de este tratado es de gran utilidad para el análisis material de las pinturas de Caballete, particularmente en la técnica del óleo, donde indica el proceso a detalle, las medidas, herramientas y materiales a utilizar. Sin embargo, hay procedimientos como la técnica al temple que no llega a abordarla con tanta profundidad. La obra de Palomino es un elemento intelectual que ayudó a los creadores a argumentar que la pintura es un arte liberal y ligado con lo divino. Es por ello que describe la formación de los más grandes pintores para alcanzar el máximo grado, es decir, del perfecto, el cual es el artista que compagina la labor intelectual y la práctica, que son inseparables. El principal argumento con el que Palomino aboga lo anterior es que para la práctica del artífice es imprescindible el ingenio e imaginación, el ser racional y científico que se plasma a través de la pintura, ya que un pintor debe de desarrollar diversas habilidades y conocimientos como la anatomía, el dibujo y las matemáticas, considerando otras ramas humanísticas como la filosofía y la teología. Este tratado aborda el panorama, percepción y experiencia que tuvieron los pintores de su contexto. Tuvo tal relevancia que impactó en los artífices de la Nueva España, pues este discurso sería retomado para defender la idea que si la pintura tenía un carácter intelectual,
que en la práctica también debería hacerlo, lo cual les llevó a tener mayor estatus y reconocimiento social. Por consiguiente, el Tratado de Palomino influyó en la producción y concepción de la pintura en la Nueva España.